tal, amigos de Entorno Político? Nuevamente con ustedes, les saluda Quirino Moreno, su servidor y amigo. Y estamos aquí de nueva cuenta con nuestro amigo, el gran Fidel Ordóñez. Gracias. Gran abogado, muy reconocido en el estado, ya no es la primera vez que ha estado con nosotros, y en el cual hemos encontrado una fuente de conocimiento en materia jurídica importante. Y en el estado de Veracruz, casualmente, están ocurriendo cosas sumamente importantes en relación a la detención, aprehensión de un personaje como lo es José Manuel del Río Virgen, un hombre veracruzano que actualmente es secretario técnico de la COPO en el Senado de la República, y que bueno, un hombre con amistades como la del senador Dante Delgado, el senador Ricardo Monreal y otras muchas amistades, un hombre muy conocido también en Veracruz. Su aprehensión se debe a su presunta vinculación en el homicidio de una persona en el norte del Veracruz durante la campaña política pasada. Y bueno, ahí se cometieron una serie de irregularidades, según se entiende, y para eso tenemos aquí a nuestro amigo Fidel Ordóñez, que quién mejor que él nos puede sacar de ciertas dudas. Pero para seguirles con la historia completa, ayer estaba aquí el senador Dante Delgado Ranauro y habló de la posibilidad de la desaparición de poderes en el estado de Veracruz. Fidel, qué gusto verte aquí. Gracias a ti y saludos te agradecemos mucho a los radioescuchas y teleescuchas de Entorno Político. Gracias. Fidel, a ver, primero que nada es revisar un poquito si es verdad que se le hubieran violentado los derechos a este señor del Río Virgen. Creo que hay una posición, hay un proceso al cual nosotros debemos de llegar, en donde el gobierno del estado no tiene un sentido de división de poder. Sustancialmente tiene un elemento que es importante y que todos deben de saber y entender. Todo el estado mexicano tiene una división tripartita del poder. Existe el poder judicial, existe el poder legislativo y existe el poder ejecutivo. El inconveniente que se ha ido reuniendo es de que, al parecer, existe una armonía entre los tres poderes y que lo ejerce directamente el Ejecutivo. Y hay condiciones legales visibles que nos dan esa consecuencia. La consecuencia inminente es, por ejemplo, en el Poder Legislativo, la Constitución de Veracruz establece que solamente debe de haber 30 diputados por fracción parlamentaria mayoritaria. Mas, sin embargo, en el comunicado que hoy dan para apoyar a Cuitláhuac García Jiménez, lo firman 31 diputados de la fracción parlamentaria. Ellos mismos están haciendo valer una ilegalidad inconstitucional en medio de esta situación. Segundo lugar, no solamente ha sido el caso de la detención de Juan Manuel del Río Virgen, sino que adicionalmente a ello, podemos enumerar una gran cantidad, como sería el alcalde electo de Lerdo de Tejada. Podríamos hablar del suplente del fallecido candidato de Cazones de Herrera. Podemos decir de Rogelio Franco. Podemos decir inclusive de Tito Delfín Cano. Y podemos decir una gran cantidad de veracruzanos que han estado sujetos a los caprichos de naturaleza política, porque no hay otra interpretación. Veracruz sí hay delincuentes, pero no todos los políticos son delincuentes. Y tratar de acreditar algo como que la autoría intelectual en la muerte del candidato de Cazones de Herrera, sin tener a ningún autor material, pues eso dista mucho de una proporción política y jurídica, que no hay una relación que debe de existir de lo expresado por la Fiscalía
para poder justificar el dolo, que eso es un elemento esencial de toda responsabilidad penal, para poder decir que el exdiputado del Río Virgen haya cometido esta situación. Ahora, el licenciado Dante Delgado Ranauro tiene razón, y sí le asiste la razón. ¿Por qué? Porque solamente existe una armonía en el momento en que la fiscal que pertenece al Poder Legislativo solicita una orden de aprehensión que pertenece al Ejecutivo, se cumple la orden de aprehensión y el juez, en lugar de reflexionar que de ninguna forma con las pruebas aportadas le da sustento a un posible auto de vinculación, pues le determina y le decreta 1 año de prisión forzosa, porque todavía no lo han vinculado, pero todo tiene una tendencia a que lo vinculen al proceso, y obviamente veremos una situación política grave en este momento. Ahora, la armonía política fue que todos los partidos, todas las fracciones políticas del estado de Veracruz se unieron, pero se unieron en contra del gobernador, y el único que lo rescata al gobernador es el presidente con su declaración en la mañanera. Pues es muy grave, porque también van a embarrar definitivamente al tribunal, directamente al tribunal cuando haga lo suyo. Creo yo incluso que en ese sentido podemos agregarle al meollo de todo este asunto, que ha sido la discusión sobre los ultrajes a la autoridad, que es donde parece que se originó todo este problema en Veracruz con Ricardo Monreal, sí, que ha estado viniendo a defender esos temas con 6 jóvenes que creo que ya salieron libres. Ya salieron libres, ya. Hay un catálogo que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece cuáles son los delitos graves y hace una narrativa uno a uno y la razón por la cual sí son delitos graves. Sin embargo, le da la oportunidad al Código Nacional a que los estados denominen a algunos delitos como graves en su legislación penal. El de ultrajes no tiene ningún sustento de naturaleza jurídico para que la penalidad sea tan grande por insultar a un policía. Aquí el problema jurídico es de que si alguien golpea a una persona y le causa una lesión, hay delito de lesiones. Si alguien amenaza a un policía con una pistola, pues comete tentativa de homicidio, no ultrajes a la autoridad, porque el ultrajes a la autoridad es un delito especial con frente a una generalidad, y la ley se aplica generalmente a todos, no se aplica única y exclusivamente por divisiones. Pero me consta de que es una buena persona, porque es mi amigo desde hace más de 25 años, el exdiputado del Río Virgen. Me consta que hizo estudios superiores y tiene 2 maestrías. Me consta en lo personal que da clases él, y que tenemos de repente una determinada comunicación, aunque no sea constante, cuando tiene algún tema que va a dar clases en el Instituto Politécnico Nacional. Es una gente de bien. Sabemos al día de hoy que el abogado del exdiputado del Río Virgen es Jorge Reyes Peralta. Sí. Jorge Reyes Peralta le va a hacer un amparo que presumimos desde este momento impecable, porque es su forma de trabajar. Él trabaja muy, le gusta mucho el estudio y le gusta mucho hacer las cosas bien. Sabemos que se va a aprobar, porque cuando se dicte la resolución por el juez de distrito con este tema, el juez de distrito va a resolver igual que resolvió el asunto de los 6, dándole la razón de que no hay pruebas suficientes para poder acreditar el dolo. Exacto. Yo aprendí de un hombre viejo que fue mi padre, que era un abogado, que decía él que lo más difícil de probar en materia penal es la autoría intelectual. Se tendría que tener algún tipo de relación para poderlo acreditar, y que de una o de otra forma era imposible. Para la fiscalía es imposible, es un delito, una figura jurídica de la autoría intelectual que es completamente imposible de poderlo probar. Sí. Solamente la Cámara de Senadores puede resolver sobre el desafuero
o el juicio de procedencia o la desaparición de poderes en contra del gobernador de un estado. No tiene nada que ver los diputados, absolutamente nada la Cámara de Diputados Federal y mucho menos la Cámara de Diputados del estado de Veracruz, del Congreso de Veracruz. No tiene nada que ver. Ahí es facultad específica del Senado, es exclusiva del Senado. Ahora, si contamos en el Senado que él, del Río Virgen, es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política y que de los últimos 3 años ha estado ahí, tiene una íntima relación de amistad, de cordialidad con todas las fracciones políticas del Senado. Por eso es de que obviamente tanto los del PRI como los del PAN, los del Verde Ecologista como los del PT, pues todos se han manifestado en contra porque lo conocen en lo personal. ¿Se puede combatir también esto de la prisión preventiva? Se va a combatir. Está muy grave. Se va a combatir en el amparo que se haga, se va a combatir. ¿Cuántos personajes hemos sabido últimamente que han estado en la cárcel, prisión preventiva, que resultan inocentes? Pues resulta que del ámbito político hablan, además del amedrentamiento que han tenido los de Morena con frente a diferentes ayuntamientos, pues hablan de que han amedrentado cerca de 35 alcaldes electos, pero adicionalmente a ellos ya andan con una cuenta de cerca de 100 personas de interés político que están metidos en la cárcel. Tiene que existir un respeto a las instituciones y tenemos una presidenta del tribunal que no tiene el carácter suficiente para sostener un cuidado del gobernador. Así es. Cuando hay opiniones a la ligera, como es lo que está sucediendo ahorita, es una opinión a la ligera de la fiscal del estado que nos hace daño mucho a todos y que de repente nos da la idea de que ellos pueden hacer absolutamente todo lo que les plazca. ¿Algún otro mensaje para nuestra audiencia, mi querido? Pues que tengamos paciencia, esperemos a ver cómo van a ir dándose las cosas, apoyando, porque además nosotros, por la amistad, hemos dicho que vamos a apoyar a Del Río Virgen, porque realmente es un buen hombre. No metemos las manos al fuego porque no metemos las manos al fuego ni por nuestros padres, ni por nuestros hijos. Pero él es un buen hombre. Y es una injusticia que él esté en la cárcel el día de hoy. Y es una injusticia que nos agrede a todos. Si pueden reflexionar el Poder Judicial del Estado por conducto de su presidenta, el juez, y que oigan tantito al juez porque el juez no es tan bruto. El juez es un agente que ha tenido muchos años y que hoy tiene el día de la eventualidad de tener que obedecer a la presidenta del tribunal. Si la fiscal general aceptara el que alguien le pueda decir que está equivocada, creo que en ese momento en que se serenen las cosas podríamos tener un auto de libertad a favor del exdiputado y amigo de nosotros del Río Virgen. Pero bueno, ese es un mundo de irrealidad, a lo mejor de Hans Christian Andersen. Muchas gracias, Fidel. Pues él lo tiene. Gracias. Por lo pronto nos despedimos de ustedes. Gracias, Fidel Ordóñez. Hasta luego. Eres muy Gracias. amable, de nueva cuenta. Gracias, te lo agradezco infinitamente. Y síganos viendo, por favor. Sí, por favor.